Ya tengo por acá a nuestro próximo invitado, que por la gracia de Dios está con nosotros hoy, que viene para hablarnos sobre un tema muy poderoso. El pastor Sigfredo Arce. El pastor Sigfredo Arce, pastor de la Iglesia de Dios, Santuario de Adoración en Trujillo Alto. Y qué bueno que está con nosotros para hablarnos sobre Apocalipsis. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Oye, con espejuelos nuevos, pastor. Con gafas nuevas, hermano, después. Oye, espejuelos nuevos. Y también ayer celebró sus años. El pastor Sigfredo ayer estuvo cumpliendo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Qué? ¿Cuántos? 55 años. 55, perdóname. 55. Perdóname, pastor. Iba a decir 65, mala mía. Digo, de aquí a 30 años yo voy a estar todavía aquí. No vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. Yo sí, de aquí a 30 años yo pienso estar aquí. Si Cristo no viene. Ahora, si Él viene, yo no pienso estar aquí. Amén. Y yo tampoco. Oye, pues aquí estamos de pie, gloria a Dios. Bueno, bueno saludarte. Oye, felicidades, pastor, en tu cumpleaños en el día de ayer, ¿eh? Gracias. Le pasamos muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy bueno. Te están enviando saludos. La pastora Ana Luis Sotero te dice felicidades, pastor. Gracias. Celebramos. Mire, 55, son buenos, pastor. Espejuelos nuevos y todo eso. Sí, oye. Son los de Clark Kent, los espejuelos de Clark Kent. De Clark Kent, esos mismos. Me los regaló. Me dijo, mira, antes de irme a Cristón, te voy a regalar estos espejuelos. Y mira, los dejó aquí en la tierra. El tipo buena gente ese es Clark. Buena gente, Clark. Mira, quiero hacer una lectura aquí, Pastor Semidey, y para todos los amigos y amigas, porque yo sé que el tiempo avanza. Tranquilo, da más tiempo. Mira, toda buena interpretación tiene que ser siempre exegética. Oiga bien, porque esto es importante. Estamos manejando un tema álgido, apocalipsis, literatura apocalíptica, que compone un periodo de 200 años antes de Cristo, antes de la era común y después de la era común, y esos pasajes bíblicos están ahí. Es un tesoro dentro del canon bíblico y fuera del canon bíblico. Hay mucha literatura apocalíptica corriendo durante ese periodo. Específicamente también después del periodo del exilio de Babilonia de los 70 años. Y es interesante toda esa escritura que se va componiendo, este pueblo va componiendo a través de todos esos periodos donde estuvieron bajo la bota de Babilonia, los griegos, el imperio persa, los romanos. Hay una literatura apocalíptica, pero increíble, hermano, increíble, dentro del canon y fuera del canon. Y yo le invito a que usted haga su investigación y se va a enriquecer muchísimo y va a descubrir muchas cosas importantes. La vida no le va a dar, ni este presente ayón le va a dar para poder manejar esos asuntos, este presente tiempo. Mire, la ley del exégeta es el texto, todo el texto y solo el texto. La ley del exégeta, el texto, todo el texto y solo el texto. No los libros que usted ve por ahí. O sea, no los libros que cuando entra usted a una librería están en los anaqueles. Ese no es el texto. El texto es la palabra del Señor. Ese es el texto. Y todo el texto y solo el texto. Esos son libros para después. Pero hay que ir al texto, como decía Carval. Vamos a volver a la Biblia. Al texto. Y hay de los que añaden al texto o quitan el texto, dice la palabra del Señor. Será siempre necesario distinguir tres niveles diferentes. En primer lugar, el texto mismo. Lo que el Espíritu Santo inspiró a quién, al profeta, y proclamó. En segundo lugar, nuestra interpretación del texto, que por supuesto nunca deja de ser humana y falible. Oiga bien, humana y falible. Y en tercer lugar, las inferencias y conclusiones que sacamos del texto, las maneras que usamos para juntar un texto con otros. Eso se llama intertextualidad. Cuando usted junta un texto con otros textos eso se llama intertextualidad, una palabra bastante larga. Esquemas globales que nosotros construimos desde los textos, y ese es falible y precario. Hay que tener mucha cuenta con eso, porque algunas veces tiramos el chicle hasta donde no es. Habiendo dicho eso, porque es importante ir al texto, hermano, y mirarlo con detenimiento, y más cuando estamos manejando esta literatura apocalíptica. Mire este texto apocalíptico.
Bien interesante, porque siempre nos fijamos en el libro de Apocalipsis cuando estamos hablando de escatología. No, hermano, usted tiene que ir a los evangelios también y a los diferentes textos escatológicos que hay en la Biblia. Mire este texto de Mateo 24, 38. Pues como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, ¿qué? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Interesante. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, como en los días de Noé. Entonces, ¿qué usted hace? Intertextualidad. ¿A dónde va a ir a Claro, buscar? va hacia atrás. ¿Va para dónde? Para Génesis. Exactamente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Mire qué Mm, clase de riqueza. mm. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Quiere decir que la maldad se había multiplicado de manera increíble. Bueno, para que fuera destruido el planeta, debía ser una maldad increíble. Y, Increíble. y mira lo que dice el texto. Y todo designio de los pensamientos. ¿Sabes? Esta gente, todo lo que pensaban era maléfico. Había maldad. Las leyes que construían, componían, lo que legislaban, ¿no? Ojo, lo que legislaban, todo era de continuo hacia el mal. Era contrario, eran proyectos contrarios a Dios. Tú sabes, sacaban a Dios de todo su contexto y construían cosas contrarias a Dios. Y todo el corazón era de continuo mal. La tierra se corrompió delante de Dios y mire esto, la tierra estaba llena de violencia. ¿Dónde usted ve ahí meteoritos? ¿Dónde usted ve ahí señales? No, no, no. Mire esa señal. Violencia. Mire a ver si la violencia no es un factor de nuestro diario vivir en nuestros tiempos. Definitivamente. Y Y lo pastor, lo que usted está acabando de decir sobre el continuo pensamiento hacia la maldad, donde se esbozan y se escriben leyes que son dirigidas hacia el mal. Todo eso que usted está diciendo, eso es casi calqueado a nuestros días, pastor. exactamente, sí, sí. El ser humano está construyendo continuamente en los tiempos que estamos viviendo, está construyendo leyes que le dan la espalda a Dios. Es contrario a Dios. Y entonces todo esto se está colocando en todas las estructuras. Oiga bien, en todas las estructuras. La tierra se corrompió de violencia. Mira, hay violencia en el lenguaje o no hay violencia en el lenguaje. Definitivo. Hay violencia en el lenguaje. Hasta los superhéroes. Cuando usted mira a los superhéroes, ¿cómo destruyen al enemigo? Matándolo. Eso no es lenguaje, eso no es violencia. Eso se llama contraviolencia, según el del Cámara, que escribió un libro, El espiral de la violencia. Es un mexicano que ya murió. Escribió un libro, se llamó El espiral de la violencia. Ese espiral que sube, como el tornado, que sube, como la violencia se va posicionando en las diferentes estructuras, hermano. Tenemos un lenguaje de violencia. No sé si fue contigo. No, no fue contigo que lo estuve diciendo. Usted se sienta a ver el noticiero de las 10 de la noche. Mataron a 3 en este sitio. Persona se lanza de un tercer piso y se mata. Violan, qué sé yo, ni qué fulano. Encuentran los pedazos. Y cuando terminan de dar toda esa noticia, ese lenguaje de violencia, te dicen que tenga usted muy buenas noches. La violencia ya es parte de nuestro contexto, de nuestro lenguaje, de la forma en que la comunicamos. Hemos perdido la sensibilidad. Estamos llenos de violencia. Hay violencia en las caricaturas. Hay violencia en la literatura.
Hay violencia en las películas. ¿Cuáles son las películas que más se venden? La violencia. ¿De violencia? Mira qué tremendo, muchacho. Esta película, que esto, aquello, que descuartizaron aquí, muchacho, tremendo, y mataron a aquel, y mira esto. Netflix tiene una serie, Capos, se llama Capos. Miren, esos rompe récords, hermano. Van ahora para la tercera o cuarta temporada, porque han batido los récords. En otras maneras, deja billete. Es el tema del momento. A la gente le gusta mirarla. Acaba de haber una balacera en Austin, Texas, ayer, pero también hubo en Puerto Rico. ¿Me sigue? De violencia. Acaban de arrestar a una persona que amenazó con entrarle a tiro a un policía. Violencia. Violencia en los discursos de los políticos. Oiga, y ahora le voy a decir más también. La violencia que algunas veces se esgrime desde los púlpitos. Uy. Uy, tú sabes. Porque el texto dice bien, y la tierra estaba llena de violencia. Mire qué tremendo. Esto es un discurso apocalíptico. Aquí está, porque decidió Dios borrar al ser humano de la faz de la tierra. Lo que pasa es que encontró un hombre llamado Noé, y ese hombre construyó ¿qué? Un proyecto que contracultural, en contra de la cultura de su tiempo. Y aquí es que empieza. Noé dice que era un hombre de fe. Esto lo hablamos en un programa hace tiempito. ¿Y por qué yo estoy trayendo esto aquí? Porque algunas veces estamos enfocados a quién es el anticristo, quién tiene la marca del 66, que si los famosos 40 años que se cumplió, que si la semana 70 de Daniel, mi hermano, que eso, con todo el respeto, ahí estiraron el chicle demasiado. Ahí el chicle está demasiado estirado. Eso hay que sentarse con una buena taza de café y a discutir esas famosas 70 semanas del libro de Daniel que estiraron el chicle. Ahí el chicle está bien estirado, pero eso es otro programa. Entonces uno tiene que mirar esto con detenimiento porque estamos enfocados en unas cosas y algunas veces no miramos lo central. O sea, ese discurso apocalíptico que el Señor trae en Mateo, tú sabes, que recoge, que lo acabamos de leer hace un momento. Mire, la gente que hacía comiendo y bebiendo. Eso es algo cotidiano. Comer y beber, eso lo hacemos nosotros todos los días. O si usted no come, se muere de hambre. Dándose en casamiento. Casándose. Mire, algo normal. Pero cuando usted hace intertextualidad y va al texto y va a Génesis, dice, porque aquí dice, será como los días de Noé. Pues entonces, ¿qué estaba pasando en los días de Noé? La tierra estaba aquí llena de ¿qué? De violencia. De violencia. Hoy día la gente se casa, hoy día la gente sale y come y bebe, pero mi hermano, hay una violencia. Violencia hacia la niñez. Hay una violencia hacia la familia. Hay violencia en las estructuras políticas. Hay violencia en las leyes que se están hilvanando en los diferentes legislaturas de nuestro país, en el Senado de Estados Unidos. Sale una noticia en el periódico El País esta semana de la pobreza extrema como nunca antes, hermano, se había visto en Sudamérica. El hambre, hermano, uno de los signos apocalípticos. El hambre, hermano. Es uno de los famosos caballos, de los 4 jinetes. Hay hambre en la tierra, mucha hambre. Y esos son, nosotros como iglesia tenemos que atender estos asuntos. No sé si estás en la misma línea conmigo. De acuerdo, hermano mío. Sí, te sigo y voy contigo. Sí, y la tierra está llena de violencia. Entonces, cuando miramos eso, dice, porque cuando se eliminan las fronteras puestas por Dios, ¿Dios pone frontera? Sí, Dios pone frontera.
Vamos al texto otra vez. Adán y Eva, ser humano, la creación. Ok, esto lo puedes tocar, esto lo puedes tocar, pero esto no. ¿Por qué? Porque el día que cruces esta frontera va a pasar esto. Dios pone fronteras. Y Dios le ha puesto fronteras al hombre y el hombre ha querido cruzar las fronteras de la ciencia, de la ética, de establecer lo que es moral. Usted no puede establecer lo que es moral si no va a la palabra de Dios. La moral viene de la palabra de Dios, hermano. Dios ha establecido lo que es la santidad en el ser humano. Y usted no puede romper. Esas son fronteras. Y cuando se rompen esas fronteras, llegamos a donde llegamos. Si el hombre piensa que puede vivir dándole espalda a Dios, hermano, nosotros estamos en el camino equivocado y errado. Y estamos llegando en un tiempo donde definitivamente a los que creen, porque hay gente que no cree en esto, pero a los que creen sabemos que el Hijo del Hombre, el deseado de todas las naciones, el Paracleto, el Todopoderoso Jesucristo, vuelve otra vez a la tierra. Y qué tremendo, porque cuando usted puede hacer esa lectura, puede identificar los tiempos sin especular, sin especular. Cuando usted ve la violencia, cuando usted ve las leyes que se escriben en contra de la santidad de Dios, cuando usted sabe que se ha perdido, hermano, el temor a Dios, que cuando la corrupción alcanza dimensiones estructurales en todos los ámbitos. Vivimos en un mundo lleno de corrupción, hermano. Corrupción. Todos los días en nuestras planas de los periódicos sale una noticia de corrupción. Todos los días. Todos los días. Y se ha metido la corrupción dentro de todas las estructuras. Y esa agua nos toca y nos pica y nos salpica a nosotros. En la estructura religiosa también hay corrupción. Alaba lo que él vive. En la estructura política hay corrupción. En la estructura gubernamental hay corrupción. En todas las estructuras hay corrupción. Y cuando el mal se instala estructuralmente, lo que tenemos es un sistema de impiedad, hermano. El mal está instalado estructuralmente y el sistema es un sistema de impiedad. Y por eso ese mal que está afectando a nuestros niños, leyes en contra de la niñez. ¿Quién es la niñez? El futuro de una nación, hermano. No pare más. Esos hijos que están ahí, ¿sabes? Son el futuro de nuestra nación. Yo predicaba el domingo un sermón de la esposa de Manoah. En la literatura rabínica aparece el nombre, que es bien complicado. No te lo Qué prometo. bien. Sí, Qué en la chévere. literatura rabínica aparece el nombre de ella. Interesante. En la Biblia no lo dice, pero en el Talmud lo dice. Muy bien interesante. Y el Señor se le aparece este ángel que dice ser, ¿cuál es? Cuando yo le preguntan el nombre, ¿y cómo tú te llamas? Dice, yo soy admirable, es mi nombre. Y ya usted sabe quién es admirable en la Biblia. Pero le da unas instrucciones, le dice, mira, que los tiempos tuyos de esterilidad se acabaron. ¿Sabes? Se acabaron los tiempos de esterilidad. Yo voy a visitar tu casa. Y ahora van a haber cambios en tu casa y van a ser cambios de bendición. Pero, y le dan unas instrucciones, no puedes hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de Dios en tu vida. Hay un proyecto divino. Y vas a engendrar el proyecto de Dios. Yo voy a depositar algo en tu vientre que va a ser de bendición, pero te tienes que cuidar. ¿Y quién era ese proyecto? Un muchacho. ¿Y qué representa ese muchacho? Una nueva generación. Pero una nueva generación que se ha cuidado para Dios. Que más adelante se corrompe, pero 20 años estuvo Sansón Claro, haciendo las cosas muy bien claro. y movido por el Espíritu Sí, Santo. Hay señor. que leer el texto. Pero cuando usted mira esas generaciones que se levantan, son las generaciones que van a regir nuestra sociedad en el futuro. ¿Y qué quiere hacer el mal? Instalarse ahí estructuralmente, destruir la niñez. Leyes que legislan en contra de la niñez.
Entonces Dios no se puede quedar de brazos cruzados ni mirar para otro lado, porque de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y El lo que mundo lo que en él habita. Así es. ¿sabe? Y mire, y voy a terminar con este pensamiento, para que usted vea que yo no me he salido del libro de Apocalipsis. Cuando Jesucristo visita las iglesias en el libro de Apocalipsis de Juan, ¿qué le pide Jesucristo a las iglesias? Jesucristo le pide a la iglesia que se arrepientan. Sí, les llama a luchar, pero arrepentimiento es lucha, hermano. Les hace unos señalamientos. 7 iglesias visita y 5 de ellas le hace señalamiento. ¿Saben? Unos señalamientos. Dice, cada pecado a combatir representa una batalla feroz. Una lucha que requiere coraje, en la que tenemos que sacar cosas y poner otras, desarraigar unas y sembrar otras. ¿Sabes? La iglesia tiene que, hay muchas cosas internas que nosotros tenemos, que las tenemos que desarraigar y sacarlas, hermano. Quien se arrepiente vive combatiendo, vive en una relación genuina con Jesucristo. Arrepentirse es adoptar otro estilo de vida, no conformarnos con menos. Es entrar en una ruta continua de transformación. Y Dios está llamando a la iglesia en Apocalipsis, a confesar sus pecados sin justificaciones y sin argumentos. El pecado, hermano, se confiesa, no se explica, se confiesa. Tú sabes. Y nosotros, le dice a la iglesia, tú has perdido ¿qué? Tu primer amor. Primer amor. Tú has metido ¿qué? Doctrinas raras aquí adentro. ¿Cuántas doctrinas raras hay dentro de nuestras iglesias? Porque ya no van a la Biblia. Van a cualquier otro tipo de literatura, pero no es la palabra del Señor. Y esto que yo estoy diciendo aquí me puede traer problemas, pero no me importa. Tenemos que, porque hay doctrinas que se han colado en nuestras iglesias. Y ya no se predica ese mensaje porque tenemos miedo que la gente se vaya, que la gente se enoje, que la gente se mueva, porque eso es lo nuevo ahora. Como hay un supermercado de ofertas, pues me voy donde mejor me traten. Pues vete para allá, que te pasen la mano, y te digan duérmete, nene, duérmete, nene. Pero qué bueno que Jesucristo conoce la iglesia. Conoce la iglesia, el Señor conoce la iglesia. Y no deja por desapercibido su pecado. Así que cuando usted hace la lectura del libro de Apocalipsis, al primero que le mete mano Jesucristo, ¿a quién es? A la iglesia. Se le aparece a la iglesia. Le habla a la iglesia. La sostiene, se pasea entre ellas, conoce la iglesia. Es la iglesia del Señor. Con sus virtudes, sus defectos. Es la iglesia. Pero no, les habla, le hace señalamientos. ¿Por qué? Porque la iglesia está instalada en un sistema de impiedad. Y si la iglesia se corrompe estructuralmente, si la iglesia no puede ser sal en la tierra, hermano, pues entonces tenemos problemas serios. La iglesia no puede entrar en este sistema de impiedad que estamos viviendo. Ese silencio que escucho hoy, ¿qué tú crees de esto, Pastor Semide? Pues mira, yo estoy aquí buscando también algunas informaciones ¿verdad? Aquí en la computadora para ciertamente continuar en este argumento y sin lugar a dudas lo que tú nos estás presentando es unas grandes verdades. Yo creo que una de las cosas que hay que regresar otra vez es al texto bíblico, como tú bien planteas. A todas las iglesias se le hacen señalamientos y a todas las iglesias pudiéramos colegir al final que todas las que han abandonado, que han abandonado ese principio bíblico son las a las que se les hacen los señalamientos. Sí. ¿Por qué? Porque han abandonado lo que dicen las escrituras. Y me parece que es importante
que la iglesia hoy más que nunca vuelva a la palabra, que no hagamos pretextos, cogiendo un contexto para hacer un pretexto, sino que hagamos una buena hermenéutica, que hagamos una buena interpretación bíblica y que vayamos a la escritura. Me parece que eso es sumamente importante, pastor, y necesario que nosotros lo podamos hacer, y más en este tiempo. Y me gusta muchísimo porque, o sea, cuando se habla de los días de Noé, oye, es que es como si fuera una pintura al calco, hermano, de los días que nosotros vivimos hoy. O sea, de los días de Noé a los días de nosotros hoy. Como de alguna manera la violencia, el pensamiento totalmente dirigido a la violencia, todo pareciera ser una pintura al calco de los días de hoy, tomando los días de Noé, y me parece que es importante esta experiencia de Apocalipsis, brutal. La palabra de la mañana. Pastor, te me fuiste ahí de momento. ¿Estás ahí, pastor? Sí, ¿tienes algún tipo de complicación con la señal? Se fue, se cayó el pastor. Se nos cayó ahí el pastor. Pero la palabra ha sido dada. Apocalipsis, porque el pastor Sigfredo Arce. Recuerde que para comunicarse con el pastor Sigfredo lo puede hacer a través del 364-0001. Aquí llego. Vamos a ver por aquí. ¿Estás ahí, pastor? Aquí estoy. Volví. Ok, muy bien. Estamos en los minutos finales. Estaba compartiendo que nuestra gente pudiera compartir contigo y comunicarse contigo a través del 364-0001. También en Facebook, usted busca allí al pastor Sigfredo, tiene su página de Facebook, búsquelo allí como Sigfredo Arce Ministries. Ahí está, es una página, no es una página privada en términos de personal, sino es un fanpage. Dice Sigfredo Arce Ministries, ahí usted lo puede conseguir. El Cristo que se mueve y que se movía y que sigue hablando en los tiempos de Noé, también sigue hablando en nuestros tiempos. Y nos sigue mostrando el camino. Y nos sigue mostrando una senda de esperanza. Una senda de esperanza. Para la gloria de su nombre. Pastor, palabras finales. La paz de Dios sobre vuestra vida. Termino con esto. Cabe la integridad en la política, la fidelidad en la relación matrimonial, la piedad en la universidad. Es posible la verdad en la administración de la justicia, el altruismo en la ciencia y el corazón en la economía. Sí. Quizás ninguno de estos proyectos tienen cabida en este mundo corrupto, pero sin embargo nosotros los podemos construir por la fe. Dios no va a permitir que sean eliminados. La iglesia tiene que construir su proyecto. Noé construyó su proyecto, que fue el arca donde metió su familia. La iglesia tiene que construir su proyecto de fe, seguir luchando, pregonando y proclamando a Jesucristo para meter ¿quién? La familia, que es la familia de la fe. Dios les bendiga y Dios les guarde. Pastor, un abrazo. Recuerde 364-0001 y usted puede conseguir al pastor Sigfredo Arce, pastor de la Iglesia de Dios, Santuario de Adoración en Trujillo Alto. Un abrazo, hermano mío. Papá de Dios, te veo.